Hola a todos y a todas. En este tema vamos a ver la química y su influencia en la sociedad. En este primer apartado vamos a ver la química en nuestra vida cotidiana. En concreto vamos a ver la relación de la química con la salud, la alimentación y los materiales. Comenzamos por lo tanto con química y salud. Las medicinas son probablemente una de las mayores contribuciones a la sociedad. Pueden curar, prevenir o aliviar enfermedades. Esto lo hemos visto, por ejemplo, este año con la búsqueda de la vacuna contra el COVID. La química y la alimentación también están muy relacionadas. La industria química nos ha permitido tener mejores cultivos, gracias a los fertilizantes y los pesticidas. Y también nos ha permitido la conservación de los alimentos gracias a los aditivos. En el último punto de este apartado vamos a ver química y materiales. Dependiendo de su origen, la materia puede clasificarse como natural, que es producida por los seres vivos y la podemos encontrar en la naturaleza, o sintética, si es producida usando la tecnología. Eso lo vemos resumido en este esquema de aquí. Tendríamos los materiales que pueden ser naturales si están en la naturaleza o sintéticos si se obtienen a partir de esos materiales naturales por procesos físicos y químicos. Como ejemplos de materiales naturales, pues tenemos la madera, la lana, metales, petróleo, carbón, algodón. Y como materiales sintéticos, pues tenemos plásticos, medicinas, productos de limpieza, acero, hormigón. En el apartado 2 vamos a ver la industria química. Debido a la necesidad de nuevos materiales, la industria química contribuye al desarrollo de otras industrias o áreas. La industria química se divide en dos grupos fundamentalmente. El primero sería la industria química de base y el segundo, la industria química de transformación. Comenzamos con la industria química de base. Esta industria utiliza materias primas básicas y elabora productos que sirven de base a otras industrias. Por ejemplo, si nos dedicamos a fabricar ácido sulfúrico o amoníaco, este ácido sulfúrico y el amoníaco sirven de base para otras industrias para fabricar otros compuestos u otros materiales. El 2 sería industria química de transformación. Esta industria transforma los productos básicos en productos que pueden usar las personas. Y aquí destacan la industria petroquímica y la metalurgia. Estas dos industrias las vamos a ver con más detenimiento en la siguiente diapositiva. Comenzamos por la industria petroquímica. Esta industria utiliza el petróleo y el gas natural para obtener productos como gasolina, plásticos, pinturas, barnices, disolventes, fertilizantes e insecticidas, detergentes o asfalto. El proceso del petróleo se lleva a cabo en las refinerías. Por otro lado, la industria metalúrgica se encarga de la obtención y tratamiento de metales a partir de los minerales. En concreto, el tratamiento del hierro se llama siderurgia. Es decir, dentro de la industria metalúrgica, el tratamiento y obtención del hierro es súper importante. Entonces, digamos que tiene un nombre aparte, que sería siderurgia. En el apartado 4 vamos a ver el cuidado del medio ambiente. Las causas de la contaminación pueden ser naturales o humanas. Vamos a ver 5 problemas medioambientales. Estos 5 problemas son la lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, residuos radiactivos y contaminación del agua. Comenzamos, por lo tanto, por la lluvia ácida. En este caso, los óxidos de azufre y nitrógeno reaccionan con la humedad de la atmósfera para formar ácido. Por ejemplo, si os fijáis aquí, tenemos una fábrica que produce óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. ¿Qué pasa? Que estos óxidos se combinan con el agua y forman ácido sulfúrico y ácido nítrico. Por lo tanto, las nubes lo que hacen es transportar ese ácido sulfúrico y ácido nítrico y claro, al final puede caer pues, en las ciudades, los bosques, los cultivos y entonces produce efectos que no son deseados como la destrucción de esos cultivos, de esos bosques, la contaminación medioambiental y la destrucción de, por ejemplo, estatuas, ¿vale? Como podéis ver aquí. A continuación veremos el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno en el que la atmósfera terrestre absorbe parte de la energía solar reflejada por la superficie terrestre. Gases como el metano, vapor de agua, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y compuestos clorofluorocarbonados, que se conocen normalmente como CFCs, aumentan el efecto invernadero aumentando la temperatura del planeta, lo cual se conoce como calentamiento global. Entonces tenemos esos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Parte de la energía solar que llega a la superficie terrestre se refleja. Una parte sale de la atmósfera, pero otra se queda. Cuantos más gases de efecto invernadero tengamos, más
energía solar se queda en la Tierra. Si os fijáis aquí, digamos que no habría contaminación. Es decir, el efecto invernadero realmente es un efecto que ocurre en la Tierra sin que nosotros hayamos hecho nada. De hecho, si este efecto no existiese, la temperatura en la Tierra sería de una media de menos 15 grados. Entonces, la vida no hubiese sido posible. Vale, una vez que tenemos en cuenta eso, ¿qué pasa? Que si nosotros emitimos muchos gases, como los que hemos dicho antes, el metano, CO2, pues esa energía que llega a la superficie terrestre se va quedando más en la Tierra, no como aquí, ¿vale? Y entonces, al final, ¿qué pasa? Pues que la temperatura del planeta aumenta y se produce el calentamiento global. Respecto al efecto invernadero, quería mostraros esta gráfica, que va sobre las temperaturas globales y el CO2. Aquí a la izquierda tenemos la temperatura desde menos 0,2 grados hasta 1,2 grados Celsius. Y aquí a la derecha tenemos la concentración de CO2 en ppm, que son partículas por millón. Vale, si os fijáis, desde 1880 hasta 2016, la concentración, que viene aquí, ¿vale? La línea blanca sería concentración de CO2. La concentración de CO2 ha ido aumentando y la anomalía térmica, es decir, la temperatura, si os fijáis, va aumentando también, ¿vale? Entonces, hay una relación entre la concentración de CO2 y el aumento de temperatura. El siguiente problema medioambiental que vamos a ver va a ser la destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono absorbe los rayos ultravioleta del Sol, los cuales son dañinos y pueden provocar cáncer de piel. Su destrucción se ve acelerada por gases como los CFC, que habíamos dicho que eran los compuestos clorofluorocarbonados, los cuales están prohibidos para evitar dicha destrucción. Y mirad, si os fijáis, aquí se ve la capa de ozono en 1979, que digamos que estaría aquí, ¿vale? Y en 2013 se ve que esa capa de ozono se ha destruido. ¿Qué pasa? Que si esa capa de ozono se destruye, los rayos ultravioleta pasan desde el Sol hasta nosotros y entonces nos puede provocar cáncer de piel. Esta destrucción pues, se debe, como hemos dicho, a los gases como los CFC, ¿vale? Otro problema serían los residuos radiactivos. Estos residuos radiactivos son subproductos de la radiactividad. Estos son cualquier material contaminado con isótopos radiactivos con niveles más altos de la radiactividad que los permitidos por la ley. Residuos radiactivos pueden ser, por ejemplo, en el hospital, cuando se utiliza algún isótopo radiactivo, cualquier cosa que haya estado en contacto con esos radioisótopos son residuos radiactivos. Por ejemplo, un guante, una jeringuilla. Vale, esos residuos radiactivos se clasifican en alta actividad y media y baja actividad. En esta imagen que veis aquí es un cementerio de residuos radiactivos, ¿vale? Este en concreto es de Córdoba y bueno, es el único cementerio de residuos radiactivos de baja y media actividad y si os fijáis, pues bueno, se van guardando aquí los residuos radiactivos. Esto luego, una vez que se ha llenado, se cubre con tierra para que no provoque un impacto visual en la montaña. De esta forma los residuos se almacenan y no son dañinos para nosotros. Por último vamos a ver la contaminación del agua. El agua puede estar contaminada por varias causas. Desechos, como podemos ver en esta imagen, explotación inadecuada y vertidos industriales, urbanos y de agricultura, como podemos ver aquí. Se necesitan varios tratamientos para poder consumir el agua.